Compañeros, el día de hoy vamos a hacer un video más alternativo, o sea, más diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer de explicación. Vamos a analizar un artículo científico, un artículo muy interesante que yo sé que le llamará mucho la atención y obviamente al final del video se los dejaré en el comentario por si quieren y saben inglés pueden ir a leerlo y cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en la cajita de comentarios. Vamos a ver, este es del Journal of Inflammation Research, que es un journal prácticamente que se dedica a lo que viene siendo enfermedades autoinmunes, inflamación y toda esta cuestión del sistema inmune humano, ¿verdad? Entonces, el autor principal se llama James Oschman, que es un biofísico, un doctorado, y tiene su programa de investigación de la naturaleza. Es decir, este biofísico se dedica a investigar cómo la naturaleza influye en el comportamiento humano. Entonces, aquí ese es un caso evidente que pues el título lo dice el efecto del grounding en la inflamación, la respuesta inmune, la curación de heridas y la prevención y tratamiento de inflamación crónica y enfermedades autoinmunes. El grounding, para que pongamos más en contexto, es simplemente tocar el suelo, cualquier suelo que esté bañado por el sol, sin zapato ni nada, o sea, solamente la piel en contacto con esa naturaleza. Ahorita vamos a explicar los mecanismos por los cuales funciona y toda esta cuestión. Por obvias razones me leí el artículo ya, tenía 14 páginas, tiene 14 páginas, y subrayé lo más importante para que no se vuelva un video aburrido y tedioso. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el abstract, que es como lo que se hizo durante el estudio o el artículo publicado. Entonces podemos ver que dice, investigaciones multidisciplinarias han revelado que la conductividad eléctrica, o sea, el contacto de la piel con la superficie de la Tierra, produce efectos intrigantes en la fisiología y la salud humana. Vamos a ver por qué. Eso es una muy buena pregunta, ¿no? El por qué. Son de las preguntas más difíciles, pero de las más provechosas para todos los que se dedican a la ciencia. Entonces, los objetivos del artículo eran dos: informar a los investigadores acerca de lo que parece ser una nueva perspectiva para tratar la inflamación, y el segundo, alertar a los investigadores la duración del tiempo, el grado de resistencia del colágeno arterial, que es el ground, que es el que va a permitir que los electrones pasen a través de la piel y vayan a través de todo el sistema del citoesqueleto a rellenar esas partes donde ya están oxidadas en el átomo. Y ahorita más tarde lo vamos a explicar. Esto es biología cuántica más que todo. Se puede denominar desde esa perspectiva. Y bueno, entonces aquí, ¿qué más dice? Entonces dice que el grounding se ha utilizado para condiciones de inflamación, como ya lo hemos dicho, pero el mecanismo principal es que regula la producción de neutrófilos, como dice en esta parte de acá, y linfocitos, para que haya una sanación más rápida de la herida. En este caso son todas heridas las que vamos a ver y pueda la persona sentir un alivio inmediato, ¿verdad? Vamos a explicar una cosa antes de entrar a lo profundo, y es que las personas tienen el pensamiento establecido de que solo se puede obtener electrones a partir de la comida. Todos sabemos que uno come proteínas, macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y todos llegan al mismo punto, que se convierten en electrones que son extraídos por la cadena transportadora de electrones en la mitocondria y se convierten en ATP. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Pero ahora recientes estudios de investigadores en el área de biofísica, o sea, la biología y la física unidas, han determinado que incluso el sol puede generar electrones libres por medio de la melanina, que es el compuesto, el pigmento que le da el color a la piel, que va más allá de un protector solar, que es un concepto parcialmente erróneo, y puede generar electrones libres que se pueden acoplar a la cadena transportadora de electrones y también utilizarse para producir energía. Entonces, habiendo dicho esto, pues también puede producir energía, electrones libres, tanto el grounding, que es conectar a tierra descalzos, y el sol. Es otra manera de producir energía del cuerpo humano. Todavía no se sabe en qué proporción, pero consideraría que es una mayor proporción que la comida. Es interesante. Incluso el aire que está cargado por los rayos del sol, también pueden producir electrones libres al respirarlo y menos estrés oxidativo. Bueno, eso es otro tema más de biofísica e interacciones de los electrones en la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, entonces la introducción del autor prácticamente dice que si nunca han sentido cómo cuando van a una playa o van a un parque y se quitan los zapatos, abrazan un árbol, se sienten como entre comillas descargados.
Entonces, él lo que busca es darle solución a esta hipótesis, o sea, plantear una hipótesis a partir de eso, del por qué ocurre que uno se sienta más tranquilo cuando va a la playa o toca el suelo descalzo. Vamos a ver, está muy interesante. Cabe resaltar que una parte clave de toda esta investigación es el colágeno arterial y el colágeno en general de todo el cuerpo. Recordemos que el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, vamos a ver este primer caso muy interesante de grounding para enfermedades, no enfermedades, sino como disminuir la inflamación en personas que se han golpeado. Vamos a ver este caso. Entonces, estos son imágenes fotográficas de la mejora de una herida de 8 meses, o sea, una herida que no podía sanar 8 meses, que estaba abierta 8 meses, de un hombre de 84 años, lo podemos ver acá, de 84 años, una mujer de 84 años, ajá. Entonces se tomó la mujer por 2 semanas y se le hizo earthing. El tiempo es importante porque pues ahí vamos a tener como una noción de cuánto necesitamos para poder generar estos beneficios que propone el autor. Entonces dice que 84 años, entonces podemos ver acá cómo pasó la inflamación. Mire cómo estaba, 8 meses. Y ya después de 2 semanas tomando el earthing, aquí me faltó una E, vamos a corregirlo. Después de ya de 3 semanas tomando pues la terapia, pasó a hacer esto, o sea, muy desinflamada, teniendo en cuenta que es diabética y que la curación de los diabéticos se demora más por temas de exceso de glucosa en sangre, los neutrófilos y el linfocito no pueden actuar de manera correcta, la señalización se pierde, entonces es bastante impactante para ser una mujer pues, diabética, ¿no? Muy interesante el caso ahí. Ahora este otro caso, vamos a ver, un ciclista que se golpeó en el Tour de Francia, como que la rueda se le enredó en el pie y se volvió nada ahí, como podemos ver, se volvió nada el pie. Entonces le hicieron también grounding, conexión a tierra, vamos a ver por cuánto se le hicieron. Bueno, lo hicieron por un poco de tiempo, como por 2 meses más o menos. Y pues curó bastante bien. Interesante. Fue una curación bastante inmediata. Vamos a ver esta parte de acá también. Vamos a ver, dice, the study involved 12 subjects who were in pain and had problems sleeping. Entonces prácticamente también para personas que no pueden dormir, aparentemente el grounding puede regular el cortisol, aumentar los niveles de melatonina pineal. Obviamente eso tiene que hacerse tomando en cuenta la biofísica de otros aspectos, como puede ser la luz azul artificial de noche, que puede ser dañina para ese ciclo de la melatonina, y no tomar el sol de día. Acordemos que la luz ultravioleta regula el ciclo en unas proteínas, una proteína que activa que se llaman period y clock, que regulan el ritmo circadiano de todas las células del cuerpo humano para saber cuándo es día y cuándo es noche. Ahora bien, vamos a seguir viendo este interesante caso, vamos a seguir viéndolo. Vamos a ver este caso tan interesante. Vamos a ver, bueno, entonces el A dice por acá, vamos a leer qué dice el A. Sleeping grounded for 4 nights resolved inflammation from sleeping grounded. No, dice. Bueno, entonces dormir haciendo grounding, o sea, hay unas camas especiales que pueden conectarse a la tierra para uno sin necesidad de ir a una playa o cosas así, pueda estar haciendo transporte de electrones a través del colágeno sin necesidad pues de salir de la casa. Entonces esta persona está durmiendo con una cama de esas y miren cómo bajó la inflamación. Aquí se ve bastante inflamado, toda la parte roja, esto es una imagen térmica. Entre más acercado al rojo, al espectro de onda pues rojo, más inflamado está el cuerpo. Entonces cuando él está en el grounding, miren cómo cambia la inflamación. Los parches rojos que estaban por acá desaparecen y los pies también. Miren cómo desaparece aquí en gran cantidad. Increíble esa parte ahí. Vamos a ver la B. La B dice Charles Infrared Image. Una mujer de 33 años que tuvo un accidente en gimnasia y la inflamación incrementó. Miremos cómo hizo el grounding. Vamos a ver. Ajá. Entonces 30 minutos con un parche de electrodos. Entonces 30 minutos con un parche de electrodos esta mujer
y se puede ver cómo disminuyó la inflamación también. Los parches rojos de abajo disminuyeron en gran cantidad y pues bueno, la inflamación pues se redujo bastante, ¿no? Interesante eso ahí también. Entonces esta era la cama que les hablaba, una cama que está conectada a la Tierra por este lado. Entonces lo que va a hacer es que la persona esté atrapando electrones por medio de lo que vamos a explicar ahorita que es el mecanismo y pueda estar rellenando toda esa oxidación que hay en el cuerpo y normalice varias cosas a nivel bioquímico, ¿no? Entonces como podemos ver, los neutrófilos se aumentan para poder... Ah, claro, los neutrófilos se aumentan y los linfocitos disminuyen para poder recuperar la herida. Entonces, ¿qué pasa? Que el grounding, como dice aquí, regula la tormenta de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 16. Entonces, las citoquinas inflamatorias son aquellas que, pues como dice su nombre, aumenta la cantidad de inflamación del tejido que fue expuesto a la herida, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, regulación de citoquinas. Puede aplicarse para otros campos como el estrés crónico o el estrés agudo. También muy interesante este tema acá. Bueno, igualmente también se pudo analizar en los estudios de estas personas, son poquitos, o sea, son poquitas personas a las que se les estudia, porque es un tema que apenas está empezando a darse a conocer, un tema de reciente investigación, como todo en la ciencia. Hipótesis que no puede ser sujeta a ser falsificada es religión. Toda la ciencia puede ser sujeta a ser falsificada siempre y cuando se tengan unas bases firmes que demuestren que está incorrecto el dogma científico. Entonces eso es muy interesante también. Entonces vamos a ver ahora todas las gráficas de todas esas personas que se hicieron. Pues no fueron más de 20, como digo. Esto es apenas un campo de la investigación. Me gustaría más adelante ver estudios donde lo hagan en mayores poblaciones, porque eso brindaría una aproximación a ver si se puede aplicar a la clínica o no, en el caso de inflamación y enfermedades autoinmunes, aunque parece bastante prometedor. Otra cuestión que puede como retrasar la investigación de estos temas es que no tienen patentabilidad. Si no generan ingresos, pues va a ser difícil que se pueda aplicar por la clínica, que al fin de cuentas es una empresa, ¿no? Necesitan generar ingresos, pero bueno, esperemos que la ciencia vaya hablando poco a poco. Entonces podemos ver que la escala de dolor se redujo, como podemos ver en la gráfica, se redujo a través de los días, se redujo bastante con el grounding. Ya sabemos el mecanismo, los neutrófilos y los linfocitos. Los neutrófilos aumentan para... bueno, no. En el caso de que no tenga una herida, los neutrófilos y los linfocitos se mantienen abajo, estables, ante cualquier proceso inflamatorio, poder actuar de manera regulatoria, o sea, que estén reguladitos. Aquí la presión pues aumentó, la presión blood pressure cuff, entonces aumentó. Es claro que haya aumentado porque pues estaba en proceso de ¿cómo se dice eso? O sea, la sangre se vuelve más líquida cuando se hace grounding por esa cantidad de electrones que entran a ella. Eso es bien sabido en la literatura y es una fisiología bastante, o sea, es una fisiología aplicada bastante interesante. Los glóbulos blancos, como ya sabemos, bajan, los linfocitos y los neutrófilos bajan con el grounding. Y un placebo, me imagino que un placebo debe ser de pronto una cama que no tenga grounding y la persona pues cree que tiene, entonces para contrastar los datos, ¿no? Pero para que esto sea estadísticamente significativo y aplicable, debe hacerse en más personas, aunque la fisiología es muy clara, pero la ciencia debe contrastarse siempre con la evidencia. Entonces aquí podemos ver que los neutrófilos también bajan considerablemente, o sea, mantienen regulados, inflamación controlada. Y también podemos ver que neutraliza los radicales libres, se neutralizan los radicales libres, las especies reactivas a oxígeno se neutralizan y eso protege al tejido sano de daño adverso. Sigamos viendo, a ver. Los linfocitos bajan, esto ya lo vimos, entonces vamos a ver cómo es el mecanismo. Entonces podemos ver un tejido conectivo normal, o sea que está tranquilito ahí, el de la pierna. Y ya cuando se irrita podemos ver que hay glóbulos rojos, pues claro, toda la sangre que se genera y toda esa cuestión. Y glóbulos blancos, también podemos ver ahí que están las bolitas de glóbulos blancos, atacando al tejido dañado para poder recuperarlo. Es el cuerpo muy sabio en ese sentido. El sistema inmune es muy, muy sabio. Entonces sigamos analizando el artículo.
Recordemos que el gran premio Nobel Albert Szent-Györgyi, un genio de la bioquímica aplicada, descubrió que pues, las proteínas son semiconductores. ¿Qué quiere decir semiconductores? Que pueden conducir electricidad a través de los tejidos. Igual que Robert O. Becker, como aproximadamente 2 veces nominado al premio Nobel, un médico espectacular. Entonces descubrieron que las proteínas pues, son conductoras de electricidad. Y el colágeno arterial es una proteína, la proteína más abundante del cuerpo humano, que tiene la función de sostén, de transportador de electrones y toda esa cuestión. Y es la causa principal de por qué podemos atraer electrones del suelo. Entonces es muy interesante este mecanismo, ¿no? Vamos a ver. Entonces podemos ver aquí una maravilla. El tendón, la miofascia, el cartílago, la fascia, el perineo, el pericardio. Todo está compuesto de colágeno arterial. El citoesqueleto, y que es el que permite que se pueda transportar a través de todas las membranas y toda la cuestión. La envoltura nuclear y la matriz nuclear, el ADN claramente. Entonces ahí qué va a hacer, vamos a ver el mecanismo. Bueno, recordemos que el átomo como nos lo presentan, pues no es así, claramente no es así. Ahí les voy a dejar una imagen en el video en este momento, una imagen donde pueden ver cómo es realmente el átomo. Es una nube de probabilidades, no es que los electrones se puedan ver alrededor, no, eso no pasa la verdad. Entonces sigamos. Mecanismo, entonces aquí tenemos los electrones que se van pegando a la doble hélice de la proteína. Una proteína helical, como podemos ver aquí, los protones. Entonces se saturan de electrones, miremoslo acá. Muy interesante, se satura de electrones y eso permite que pues toda la parte oxidada se neutralice. Los radicales libres se neutralizan y eso permite que pues se pueda sanar mejor una herida. Es por eso que lo estamos viendo aquí en esa aplicación. Sigamos a ver qué más. Las integrinas pues hacen parte de esa semiconducción de los electrones al interior de la célula. Es como digamos esa antena que permite que el radio funcione. Asimismo las integrinas permiten que esos electrones puedan integrarse y entrar a la semiconducción y poder antioxidar toda la parte celular. Entonces, como les decía, pues los microtúbulos, los microfilamentos y otras proteínas fibrosas, eso lo voy a explicar en la sección de biología de mi canal, por si quieren ir a aprender un poco cuando esté explicando biología. Ahí les voy a explicar qué son los microtúbulos, los microfilamentos y otras proteínas fibrosas interesantes para que vayan y investiguen. Es prácticamente todo el sostén de las células. Sin citoesqueleto, la célula no puede sobrevivir. Albert Szent-Györgyi, un húngaro increíble. Entonces él descubrió que las proteínas son conductores y en especial el colágeno es un aislante topológico brutal. O sea, es capaz de transportar electrones de una manera muy eficiente comparado a semiconductores sintéticos como el poliéster, que es un conductor sintético que usan para las camisas, los zapatos. No permite que esos electrones se pasen a la piel y el colágeno y las integrinas hagan que esos electrones lleguen a cada parte que deben llegar. Entonces muy interesante la verdad. Por eso es que el aumento de zapatos de fibra sintética y toda esa cuestión ha hecho que el ser humano se aísle de esa parte natural que permite que tengan electrones de la Tierra. Es por ello que me atrevo a decir una hipótesis que puede ser que a pesar de que las personas del Paleolítico no sabían esta parte biofísica y la parte técnica, el uso de pieles en ellos, que era una tela orgánica, una cuestión orgánica, permitía el transporte de electrones, porque tienen esta parte del colágeno. Entonces, la piel tiene un colágeno, entonces pasa a través de la piel, se encuentra con la piel del ser humano, como los Inuit o los del Nunavut o los Hadza, y ese encuentro con la piel del ser humano puede hacer que migren los electrones, ¿verdad? Les voy a dejar una imagen de cómo se vestían aquí mismo, la pueden ver a continuación, de cómo se vestían los Hadza y los Inuit, con trajes típicos de pieles prácticamente. Entonces sigamos, que esto está muy interesante.
Entonces la semiconducción, proteínas, bueno, podemos ver que la bilirrubina se baja, pero no es un factor relevante porque incluso se baja más con el placebo. Se baja, se mantiene estable, entonces no hay problema ahí. La creatina quinasa se activa cuando hay inflamación y se puede ver que está baja cuando se hace grounding. Entonces, como podemos ver que la inflamación, los marcadores inflamatorios cambian al mismo tiempo que el dolor va cambiando. Entonces, eso es muy interesante. Podemos ver también que el radiofosfocreatina, fosfato inorgánico y fosfocreatina disminuye. Eso quiere decir que también la inflamación disminuye en el tejido expuesto. Ahora bien, vamos a ver esta parte de la parte mecanística, ¿no? Entonces vamos a leer este cuadrito que me parece muy bonito. Entonces Mr. Shoes tiene zapaticos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como tiene zapatos de tela sintética, no se va a rellenar esas integrinas y el colágeno de la piel con electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues claramente la herida, pues obviamente los neutrófilos van a atacar el sitio de la herida, pero va a haber estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque no hay neutralización de radicales libres, no hay suficiente cantidad de electrones para poder que se neutralicen los radicales que están atacando la herida. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, la cascada inflamatoria no se desactiva, entonces eso lleva a inflamación crónica y enfermedad crónica puede ser también. Que recordemos que la inflamación crónica se da con el tiempo, crónica, con una exposición crónica a esa inflamación. Eso sí afecta, pero todo el tiempo estamos teniendo inflamaciones agudas, la mayoría del tiempo, y eso no es malo si no se mantiene en el tiempo, o sea, si no se mantiene esa inflamación a lo largo de un periodo establecido, no representa ningún riesgo para la salud humana, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver Mr. Barefoot, descalzo, haciendo grounding, miren, miren lo tan chistosito ahí. Ya, entonces cuando hace grounding entran todos los electrones, como podemos ver acá, acerquémoslo un poco, acerquémoslo un poco. Y ahora, ¿qué va a pasar? Claro, los neutrófilos, aquí les faltó, los neutrófilos, ¿qué pasa? Van a atacar la herida, entonces atacan la herida. Pero ahora, ¿qué pasa? Electrones del grounding. Mire, 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 mire qué maravilla. Electrones del grounding, tenemos electrones del grounding. Entonces, ¿qué pasa? Van a ir a través de la matriz del colágeno y neutralizar todos los radicales libres que se puedan dar en el tejido dañado. ¿Eso qué va a hacer? Que los neutrófilos puedan actuar regulatoriamente, se disminuya la cantidad de citoquinas y no haya inflamación. Es increíble, a mí me parece increíble este mecanismo, aunque hay que probarlo en más personas, como digo, para que sea aplicable a la clínica. Y lo mejor es que es gratis, como le digo, lo patentable no genera dinero, pero genera salud. Me quedo con esa frase el día de hoy. Entonces, muy interesante. No sé qué les parece a ustedes este tema del grounding, la ciencia detrás, porque mucha gente cree que es pura cosa de gurú o gente que no sabe de ciencia, pero cuando uno se mete a la literatura científica sustanciosamente, puede encontrar muchas cosas interesantes acerca de esta práctica. Y como podemos ver, este artículo científico tiene buenas referencias, tiene muchas referencias que se pueden ir a revisar. Podemos revisar un día de estos y los subo también a video para que pues la analicemos. Hay muchos casos interesantes de gente que se ha incluso mejorado de enfermedades autoinmunes con grounding y exposición al sol, porque hay más electrones libres, biodisponibles que pueden usar para generar más energía. Porque nosotros sabemos que la falta de energía es una de las causantes pues, de enfermedades crónicas como el cáncer y cuestiones así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir leyendo lo que está aquí subrayado. Entonces podemos leer acá, en este pedazo que subrayé rosadito, que la curación es mucho más rápida y los signos cardinales de la inflamación se reducen o eliminan. Ya lo miramos como es el mecanismo. Miremos a ver. Entonces, esta era la parte que yo les quería contar. Mire, a lack of electrons, una falta de electrones, puede incluso desaturar la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, llevando a una fatiga crónica y y un retraso de la migración celular y otras actividades esenciales de las células del sistema inmune. Increíble, ¿no? O sea,
la falta de electrones es un problema, sino que pues simplemente la salud hoy en día, el sistema de salud ve zoom out, pero no ve el zoom in. Hay que ver tanto desde afuera, desde una perspectiva más amplia, como desde una perspectiva más precisa, más reduccionista, para tener una visión general del problema. No es que siempre que vamos a tratar una enfermedad la tratemos desde lo más amplio o desde lo más mínimo, sino coger cuestiones importantes de ambas visiones y aplicar un tratamiento adecuado, ¿me hago entender? Entonces, muy interesante esta parte ahí, o sea, eso se sabe. Recordemos que la cadena transportadora de electrones es la fosforilación oxidativa, sin ella no habría energía, no habría vida y sin la mitocondria, esa bacteria tan hermosa, esa bacteria tan hermosa que, que se creó a partir de la teoría endosimbiótica aparentemente por Lynn Magullis que bueno, esa teoría endosimbiótica también la voy a explicar en el canal, en la parte de biología, la voy a explicar claramente. Muy interesante cómo esa bacteria puede ser una transformadora de energía importantísima. Ella no crea energía, sino que transforma la energía. ¿Y de dónde viene la energía? De los electrones, sol, grounding, comida. De ahí vienen los electrones y ahí la mitocondria puede trabajar óptimamente para no generar enfermedades crónicas, que la mayoría de enfermedades crónicas actuales son metabólicas. En el pasado las enfermedades eran transmisibles como bacterias, parásitos, pero ya esas enfermedades no existen. No, si usted pregunta, por ejemplo, en un salón de clases, hagan la prueba o a su profesor, pregúntele hace cuánto vio el último caso de poliomielitis. Eso ya no se ve, es muy raro, ¿verdad? Y es porque ya se encontró la solución para esas enfermedades. Pero ahora las enfermedades que están acarreando protagonismo son las no transmisibles, como metabólicas, cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad. Eso es preocupante, la verdad. Entonces, bueno, conclusion, vamos a leer la conclusión. Acumular experiencias e investigación en el área del earthing o grounding eh, sí, como que lleva a una emergencia de lo simple, lo natural, lo accesible para mantener la salud humana y en contra de la inflamación crónica. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Entonces ya sabemos que, este colágeno arterial sirve como transportador, como semiconductor de electrones. Eso está clarísimo. Y los electrones son los antioxidantes principales del ser humano. En estos días vamos a ver unos artículos muy interesantes de un autor que se llama, eh, un autor que explica la exclusion zone, que es que la melanina puede generar electrones libres. Y es muy interesante también. Ese autor lo vamos a ver pronto también en esta parte de ciencia, en esta apartado de ciencia, si les gusta, obviamente. Entonces aquí podemos ver que puede ser totalmente efectivo el grounding para cualquier persona, no suscita ningún riesgo alguno ni nada de eso. Entonces bueno, yo espero que les haya gustado este formato de video, de análisis de artículos e interpretación. Se los voy a dejar incluso en los comentarios. Si les gusta y tienen un artículo interesante que me puedan mandar y lo podamos analizar entre todos, sería maravilloso. Espero lo hayan disfrutado y que tengan un buen día. No olviden seguirme y si desean compartan este video para que pueda llegar la información a más personas y puedan hacer una práctica viable, gratis y que va a ser muy beneficiosa para la salud humana. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día.